Dios Todopoderoso dice: el Dios que se hizo carne se llama Cristo. Y así el Cristo que les puede dar a las personas la verdad se llama Dios. No hay nada excesivo en esto, porque Él posee la esencia de Dios y el carácter de Dios y la sabiduría en su obra que el hombre no puede alcanzar. Los que a sí mismos se llaman Cristo, pero no pueden hacer la obra de Dios, son fraudes. Cristo no es solo la manifestación de Dios en la tierra, sino también la carne particular asumida por Dios mientras hace y completa su obra entre los hombres. Esta carne no puede ser suplantada por cualquier hombre, sino que es una carne que puede soportar adecuadamente la obra de Dios en la tierra, expresar el carácter de Dios y representarlo bien y proveer la vida al hombre. Tarde o temprano, aquellos que suplantan a Cristo caerán, porque aunque afirman ser Cristo, no poseen nada de su esencia. Y así digo que la autenticidad de Cristo, el hombre no la puede definir, sino que Dios mismo la contesta y la decide. De esta manera, si realmente quieres buscar el camino de la vida, debes reconocer que es cuando Él viene a la tierra que les otorga el camino de la vida a los hombres, y que lo hace durante los últimos días que Él viene a la tierra. Esto no es el pasado, está pasando hoy. Amén. Amén. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios lo explica muy bien. Nos indica el principio para discernir al Cristo verdadero de los falsos. ¿Pueden expresar la verdad y realizar la obra de salvar al hombre o no? No. Este es el principio fundamental. Exacto. Antes, los pastores y ancianos nos advertían contra los falsos cristos, pero no nos explicaron cómo discernirlos. Condenaban todos los testimonios de la venida del Señor por falsos y nos decían que no tuviéramos nada que ver con ello. Por eso, al oír que el Señor había regresado, no me atreví a investigarlo. Casi rechazo al Cristo de los últimos días y pierdo la ocasión de recibir al Señor. Os voy a contar mi experiencia. Genial. Desde que en 1996 empecé a creer en Jesús, siempre le oraba para todo. Y así logré superar muchos problemas. Era maravilloso tener al Señor conmigo y sentía paz y gozo. Ya. Sí. Años después, entendí que el clero no decía nada nuevo. Y sus sermones carecían de luz, la asistencia cayó en picado y algunos hasta dormían durante los sermones. No recibía nada de ello ni sentía gozo espiritual. No quería ir más, pero me sentía culpable, así que me obligué a continuar asistiendo. En una reunión, el anciano Chu dijo esto: el Señor Jesús nos advirtió. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Cristo, o allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Las profecías del regreso del Señor se han cumplido, y pronto vendrá por nosotros. Pero también aparecerán falsos cristos. Debemos andarnos con ojo y no aceptar las noticias del regreso del Señor. El relámpago oriental da testimonio de que el Señor ha regresado y realiza una nueva obra. Y muchos creyentes de multitud de iglesias lo han aceptado. El relámpago oriental se ha llevado incluso a predicadores veteranos. Como sois inmaduros en la vida, alejaos de los desconocidos para que no os engañe el relámpago oriental. Al oír que el relámpago oriental decía que el Señor había regresado y que muchos predicadores veteranos lo habían aceptado, me sorprendí y pensé, estos predicadores veteranos entienden la Biblia y todos están seguros de lo que quieren. No les sería sencillo aceptar el relámpago oriental. ¿Habrá alguna verdad en el relámpago oriental? Hace años que anhelo la venida del Señor. Si realmente ha regresado y no lo busco ni investigo, ¿qué haré si me abandona? Sí. Pero me preocupaba lo que dijo el anciano Chu de los falsos cristos en los últimos días. No podía dejarme engañar. Estaba algo confundida y no sabía qué hacer, por lo que oré en mi interior.
¿Debo prestar atención al relámpago oriental si alguien de esa iglesia me lo predica? Señor Jesús, te pido esclarecimiento y guía. Después recordé este pasaje bíblico. Porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. Sí, ¿Qué es podrá verdad. hacerme el hombre? Demos Demos gracias gracias a a Dios. Sentí paz en el corazón. Con el respaldo del Señor no había nada que temer. Mientras orara con frecuencia, me guiaría para discernir a los falsos cristos. Cierto. ¿Por qué no escucharlo? Sí. Un día, en una reunión, el anciano Chu insistió en advertirnos del relámpago oriental, subrayando que los falsos cristos engañan a la gente y que nos alejáramos de los desconocidos. Entonces, habló la hermana Qian. Anciano Chu, ¿por qué nos dices que nos alejemos de los desconocidos? Siempre afirmas que el Señor vendrá pronto por nosotros. Prácticamente está a la puerta. El relámpago oriental da testimonio de que ha regresado y está expresando la verdad. ¿Es la voluntad del Señor que no vayamos a escucharlo? Como se dice en la Biblia, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Correcto. Sí. Para determinar si el relámpago oriental es el regreso del Señor, primero hemos de escuchar sus sermones. Si no los escuchamos y nos mantenemos alejados de ellos, ¿cómo sabremos si el relámpago oriental es verdad o no? Si es el auténtico regreso del Señor, ¿no nos estás impidiendo que acudamos a Él? Eso es. La hermana Zong dijo, el Señor Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El Señor quiere que oremos y que investiguemos más aquello que no entendamos. Siempre que busquemos con franqueza, Él oirá nuestras oraciones y guiará nuestro camino. Sí. Hemos oído el Evangelio del regreso del Señor, pero no buscamos su voluntad en la oración. Esto va contra sus enseñanzas. Entonces, ¿cómo podríamos recibirlo? El anciano Chu se quedó perplejo ante ellas y no tenía excusa. A mi juicio, las dos hermanas tenían razón. Debíamos investigar el relámpago oriental. Y estaba sorprendida. La hermana Zong era siempre muy apocada y casi nunca hablaba, pero tuvo el valor de polemizar con el anciano. Además, tenía una rigurosa prueba bíblica, por lo que nadie pudo refutarla. Fue algo increíble. ¿De dónde habían sacado estas hermanas unas ideas tan buenas? ¿Habían aceptado el relámpago oriental? La venida del Señor era tan importante que decidí preguntarles por ello. Al día siguiente pregunté a la hermana Zong si había aceptado el relámpago oriental. Asintió y me dijo, el Señor ha regresado como Dios Todopoderoso. Expresa todas las verdades que nos purifican y salvan, y realiza la obra del juicio para erradicar nuestra naturaleza pecaminosa, purificar nuestra corrupción y salvarnos del pecado definitivamente. Al oírla, sentí que debía oír el mensaje del relámpago oriental. Me concertó una cita para recibir las enseñanzas de la Iglesia de Dios Gracias, Todopoderoso. gracias a Dios. Llegado ese día, le conté todo lo que me confundía al hermano de la Iglesia de Dios Todopoderoso. El Señor Jesús dijo, entonces si algunos dice, mirad, aquí está el Cristo o allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible aún a los escogidos. El anciano Chu afirma que aparecerán falsos cristos en los últimos días, que las noticias sobre el regreso del Señor son falsas y que no debemos investigar. No creo que tanta cautela se ajuste a la voluntad del Señor. ¿Qué pasa si no investigamos esto? ¿Y si no recibimos al Señor y Él nos abandona? No obstante, también me da miedo que me engañen. Cuando alguien predique el regreso del Señor, ¿cómo debemos actuar? Tengo muchas ganas de entenderlo. El hermano sonrió y dijo, a todos nos da miedo descarriarnos y que nos engañen los falsos cristos. Es normal tener esa preocupación. ¿Pero de qué sirve el miedo? ¿Puede solucionar nuestros problemas? No puede.
Exacto. Para saber qué hacer, debemos comprender la voluntad del Señor oculta tras sus palabras. Las dijo para que supiéramos discernir a los falsos cristos y no nos engañaran. No para que nos guardáramos de todo hasta el punto de llegar a rechazar su regreso. No solo dice que aparecerán falsos cristos en los últimos días, sino también cómo discernirlos. Por eso mismo el Señor dijo así. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible aún a los escogidos. Las palabras del Señor son claras. Los falsos cristos engañan a la gente con señales y prodigios. Ahora que conocemos las características de los falsos cristos, hemos de tener cuidado. Si sacamos este versículo de contexto y malinterpretamos al Señor de tal modo que condenamos toda noticia de su venida por falsa, ¿no negaremos y condenaremos su regreso? Sí, Sí, es verdad. gran verdad. Esto me sorprendió. Es cierto, ¿verdad? Pensé para mis adentros. El Señor predicó su venida, pero hemos sacado este versículo de contexto, de modo que hemos condenado toda noticia de su venida. Hemos condenado el regreso del Señor. Así es. El hermano continuó hablando. El Señor Jesús nos dijo: a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salid a recibirlo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Como vemos, cuando el Señor regrese, algunos oirán su voz primero y luego darán testimonio de ello. Eso es el Señor llamando a nuestra puerta. Sí. Si escuchamos a los pastores, excluimos a quienes dan testimonio del regreso del Señor y no abrimos nuestros ojos y oídos. ¿Podremos oír su voz y recibirlo? No. ¿No estaremos siendo demasiado prudentes por temor? Sí. Sí. A medida que escuchaba, pensaba que sus palabras concordaban con la Biblia y con la voluntad del Señor. Resultaba que el Señor nos decía que los falsos cristos engañaban a la gente mostrando señales y prodigios, que debemos discernirlos, pero no ser pasivos ni guardarnos de todo el mundo. Las palabras del Señor eran claras. ¿Por qué no las había entendido antes? El pastor y los ancianos ya nos habían leído ese versículo, pero no solo no habían aludido a este principio, sino que habían malinterpretado la Biblia al decir que toda noticia del regreso del Señor era falsa. Por lo que parecía, no entendían nada de la Biblia. Cierto. Aún así, nos mandaban alejarnos de desconocidos y no nos dejaban buscar el evangelio del regreso del Señor. Si verdaderamente había regresado, ¿yo no lo estaba excluyendo? Era muy peligroso. Sí. Desde luego, Claro que estoy sí. de acuerdo. El hermano levantó un libro y dijo: leamos las palabras de Dios Todopoderoso para comprender cómo nos engañan los falsos cristos. Sí. Sí. Si hoy emerge una persona capaz de exhibir maravillas, echar fuera demonios, sanar a los enfermos y realizar milagros, y si declara ser Jesús que ha venido, sería una falsificación producida por espíritus malignos que imitan a Jesús. Recuerda esto: Dios no repite la misma obra. La etapa de la obra de Jesús ya ha sido completada y Dios nunca más la acometerá. En las nociones del hombre, Dios siempre debe hacer señales y maravillas, sanar a los enfermos, echar fuera demonios y ser como Jesús. Pero esta vez Dios no es así en absoluto. Si en los últimos días Dios siguiera exhibiendo señales y maravillas, echara fuera demonios y sanara a los enfermos, si hiciera lo mismo que Jesús, Dios estaría repitiendo la misma obra. Y la de Jesús no tendría significado ni valor. Así pues, Dios lleva a cabo una etapa de la obra en cada era. Una vez completada, los espíritus malignos la imitan pronto, y cuando Satanás empieza a pisarle los talones a Dios, éste cambia de método. Una vez que Dios completa una etapa de su obra, los espíritus malignos la imitan. Debéis tenerlo claro. Amén. 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 Cuando acabó, el hermano dijo: Dios es siempre nuevo, nunca viejo y nunca repite su obra.
En la era de la ley, Dios dictó las leyes y los mandamientos para guiar la vida del hombre en la tierra y enseñarle a adorarlo. Así es. Cuando vino en la era de la gracia, el Señor Jesús no repitió la misma obra, sino que hizo la obra de redención basándose en la obra de la era de la ley. Habló del camino del arrepentimiento, sanó a enfermos y expulsó a los demonios. Acabó crucificado en expiación por nuestros pecados, con lo que redimió del pecado a la humanidad. Sí. Dios Todopoderoso ha venido a realizar la obra del juicio que comienza por la casa de Dios basándose en la obra redentora de Jesús. Expresa todas las verdades que salvan a la humanidad, con lo que radica las causas del pecado, que son nuestro carácter y naturaleza satánicos, para podernos purificar libres de pecado de una vez por todas y ser llevados por Dios a su reino. Sí. Sí. Esto nos muestra que la obra de Dios siempre avanza y que Él no deja de expresar la verdad y obrar para salvar a la humanidad según sus necesidades. Exacto. Si el Señor viniera en los últimos días a repetir la obra de la era de la gracia, como curar a los enfermos, la obra de Dios no podría seguir avanzando. Y la obra del Señor Jesús perdería su sentido. Por eso, a su regreso en los últimos días, no mostrará señales y prodigios ni sanará a los enfermos. Si alguien intenta hacerse pasar por el regreso del Señor, seguro que es un falso Cristo engañando a la gente. Correcto. Los falsos cristos son espíritus malignos y diablos. No pueden expresar la verdad, y menos aún salvar a la humanidad. Lo único que saben hacer es imitar la obra de Dios y mostrar algunos sencillos prodigios para engañar a la gente. Sí. Sí. Pero los prodigios, llenos de la autoridad de Dios, que mostró el Señor Jesús como resucitar a los muertos, dar de comer a 5.000 personas y calmar los vientos y el mar, no lo saben hacer los falsos cristos. Eso es. Cuando conozcamos la obra de Dios y sepamos discernir la esencia y las tácticas falaces de los falsos cristos, no nos engañarán. Sí. Así es. Así es. Sí, Es cierto. exacto. Tras escuchar a Dios Todopoderoso, comprendí un poco sobre cómo discernir a los falsos cristos. Demos gracias a Dios. Dios es siempre nuevo y nunca repite su obra. La obra redentora del Señor Jesús ha concluido, por lo que a su regreso, el Señor Jesús no repetirá la misma obra. Amén. Los falsos cristos no pueden expresar la verdad ni realizar la obra de Dios. Lo único que saben hacer es imitar la obra de Dios y engañar a la gente con prodigios sencillos. El Señor manifestó: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios. Y ahora entiendo qué quería decir. El hermano prosiguió diciendo: Dios Todopoderoso habla muy claro acerca de cómo discernir al Cristo verdadero de los falsos. Y nos muestra cuál es el principio fundamental para distinguirlos. Ante todo, hemos de entender qué es la encarnación y conocer la esencia de Cristo. Cuando conozcamos a Cristo, discerniremos de forma natural a los falsos cristos. El hermano leyó unos pasajes de las palabras de Dios Todopoderoso. Aquel que es Dios encarnado poseerá la esencia de Dios, y aquel que es Dios encarnado tendrá la expresión de Dios. Haciéndose carne, Dios traerá la obra que pretende hacer, y haciéndose carne, expresará lo que Él es. Será asimismo capaz de traer la verdad al hombre, de concederle la vida y de señalarle el camino. La carne que no contiene la esencia de Dios definitivamente no es el Dios encarnado. De esto no cabe ninguna duda. Si el hombre pretende investigar si es la encarnación de Dios, debe corroborarlo a partir del carácter que Él expresa y de las palabras que Él habla. Es decir, para corroborar si es o no la carne encarnada de Dios y si es o no el camino verdadero, la persona debe discernir basándose en su esencia. Y así, a la hora de determinar si se trata de la carne de Dios encarnado, la clave yace en su esencia, su obra, sus declaraciones, su carácter y muchos otros aspectos, en lugar de fijarse en su apariencia. Amén. Demos gracias a Dios. Hermana, yo leeré el siguiente. Estupendo. El Dios que se hizo carne se llama Cristo. Y así, el Cristo que les puede dar a las personas la verdad se llama Dios. No hay nada excesivo en esto, porque Él posee la esencia de Dios y el carácter de Dios y la sabiduría en su obra que el hombre no puede alcanzar.
Los que a sí mismos se llaman Cristo, pero no pueden hacer la obra de Dios, son fraudes. Cristo no es solo la manifestación de Dios en la tierra, sino también la carne particular asumida por Dios mientras hace y completa su obra entre los hombres. Esta carne no puede ser suplantada por cualquier hombre, sino que es una carne que puede soportar adecuadamente la obra de Dios en la tierra, expresar el carácter de Dios y representarlo bien, y proveer la vida al hombre. Tarde o temprano, aquellos que suplantan a Cristo caerán, porque aunque afirman ser Cristo, no poseen nada de su esencia. Y así digo que la autenticidad de Cristo, el hombre no la puede definir, sino que Dios mismo la contesta y la decide. Amén. El hermano dijo: las palabras de Dios Todopoderoso evidencian que Cristo es Dios encarnado, el Dios del cielo, encarnado en el Hijo del Hombre, que viene a obrar entre los hombres. Sí. Cristo tiene una humanidad normal y plena divinidad. Puede parecer normal, pero su esencia es divina. Sí. Por eso puede expresar la verdad, hablar con la voz de Dios, salvar a la humanidad y expresar el carácter y lo que tiene y es Dios. Cierto. Cristo siempre puede expresar la verdad, para sustentar y guiar a la gente y señalarle la senda de la práctica. Esto lo determina la esencia de Cristo. Sí. Para estar seguros de si alguien es Cristo, hemos de determinarlo en función de sus palabras, su obra y su carácter. El Señor Jesús era la encarnación de Dios. Inició la era de la gracia y concluyó la era de la ley. Otorgó al hombre el camino del arrepentimiento, expresó el carácter misericordioso de Dios y fue crucificado para realizar su obra de redención. Sí. A partir de sus palabras y su obra, comprobamos que proveyó lo necesario para el alma de las personas y les dio una senda para la nueva era. Es verdad. Les enseñó a confesar y arrepentirse, a amar al prójimo, a ser tolerantes y pacientes, a perdonar 70 veces 7, a amar a Dios con todo su corazón y su mente y más cosas. Sentimos paz y gozo al orar al Señor. Cuando nos confesamos y arrepentimos ante Él, nos perdona los pecados. Cuando actuamos según sus palabras, Él nos elogia y nos bendice. Sí. A partir de sus palabras, su obra y el carácter que expresa, sabemos que Él es Cristo, el Redentor de la humanidad. Exactamente. Cierto. Dios Todopoderoso ha venido a realizar la obra del juicio, expresa todas las verdades que purifican y salvan a la humanidad. Ha iniciado la era del reino y ha concluido la era de la gracia. Dios Todopoderoso expresa la verdad y los misterios de su plan de gestión para salvar al hombre, el objetivo de las 3 etapas de su obra, los misterios de sus nombres y encarnaciones, la diferencia entre la obra de Dios y el trabajo del hombre, entre la obra del Espíritu Santo y la de los espíritus malignos, y entre el Cristo verdadero y los falsos. Revela la causa de la maldad del mundo, la naturaleza satánica del hombre que se opone a Dios y los diversos estados corruptos, además de desenmascarar las actitudes corruptas que alberga el hombre, como son, por ejemplo, la arrogancia, la mentira, la maldad y la dureza. También nos señala la senda hacia la purificación y las verdades que debemos practicar, tales como la manera de ser honestos, obedecer, amar y venerar a Dios, cómo servir conforme a su voluntad, cómo despojarnos de nuestro carácter corrupto y otras. Demos gracias a Dios. Gracias al juicio de las palabras de Dios, sus elegidos entienden algunas verdades, ven cómo los ha corrompido Satanás y reconocen el carácter justo y la esencia santa de Dios. Entonces comienzan a venerarlo, a practicar sus palabras y a despojarse de su carácter corrupto, y poco a poco se transforma su carácter de vida. Sí. Sí. Que Dios Todopoderoso exprese la verdad, realice la obra del juicio y exprese su carácter justo y majestuoso, nos demuestra que Él es Dios encarnado y Cristo de los últimos días. Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús. Es Amén. cierto. Los falsos cristos están poseídos por espíritus malignos y de hecho lo son. No pueden iniciar una nueva era ni concluir una anterior. No pueden expresar las palabras de Dios ni revelar los misterios de la obra de gestión de Dios.
No pueden realizar la obra de juicio, purificación y transformación del hombre. Solo saben imitar algunas obras anteriores de Dios y mostrar sencillos prodigios. Malinterpretan la Biblia y recitan falsas doctrinas o se amoldan a las nociones carnales del hombre para engañar a la gente. Quienes los escuchan llegan a un callejón sin salida. Sienten mayor oscuridad hasta que Satanás y los espíritus malignos los descarrían. La hermana Zong dijo entonces: Cristo es la verdad, el camino y la vida. Puede expresar la verdad, sustentar la vida de las personas y señalarles el camino. Así es. Los falsos cristos son espíritus malignos incapaces de expresar la verdad, de sustentar la vida de las personas o de guiarlas. Lo único que hacen es mostrar prodigios y amoldarse a las nociones de la gente para engañarla. Las palabras de Dios son una senda para discernir al Cristo verdadero de los falsos, y ya no hemos de temer que nos engañen. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Muy bien. Basándose en las palabras de Dios Todopoderoso, hablaron tan claro de lo que es Cristo y de cómo discernir a los falsos cristos que mi corazón se llenó de luz. Gracias a Dios. La clave para determinar si alguien es Cristo y el regreso del Señor es fijarnos en su esencia para ver si puede expresar la verdad y las palabras de Dios y salvar al hombre. Esto es lo fundamental. Eso es. Solo alguien capaz de expresar la verdad y salvar al hombre es Dios encarnado. Y solo alguien capaz de realizar la obra del juicio para salvar al hombre es el Cristo de los últimos días. Quien no pueda expresar la verdad ni realizar la obra de Dios y se haga llamar Cristo o incluso Dios, es un falso Cristo, un farsante que engaña a la gente. Así es. ¿Qué manera más precisa y sencilla de discernir al Cristo verdadero de los falsos Cristos? Gracias a Dios. Si Dios Todopoderoso no hubiera revelado estos misterios, yo no los habría conocido por más que leyera la Biblia o escuchara a los pastores. Sí. El hermano prosiguió. El Señor Jesús dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Amén. El Espíritu de la verdad ya ha venido como Dios Todopoderoso encarnado. Revela todos los misterios y verdades que necesita el hombre para alcanzar la salvación. Y únicamente por medio de sus palabras podemos comprender la verdad. Posteriormente, el hermano habló de más cosas. Yo nunca había oído nada así en mis años de fe. Entendí más cosas aquel día que en años de fe en el Señor. Sí. Sí. Con razón decían que los sermones del Relámpago Oriental eran tan buenos. Todo salía de las palabras de Dios Todopoderoso. Sí. Entonces le pregunté al hermano: ¿cuánto cuesta la palabra manifestada en carne? Me gustaría comprarlo para leerlo yo misma. Sonriendo dijo: el libro es gratis. Dios dice: al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Demos gracias a Dios. Dios ama al hombre, y para salvarlo definitivamente del campo de acción de Satanás, nos provee gratuitamente. Siempre y cuando queramos buscar la verdad, nos otorga gratuitamente sus palabras. Sí, gracias a Dios. Me emocioné muchísimo. Solamente Dios podría amarnos y proveernos de forma desinteresada. El hermano me regaló un ejemplar de la palabra manifestada en carne. Gracias a Dios. Todos los días leía con avidez las palabras de Dios Todopoderoso. Cuanto más las leía, más recibía de ellas y más las disfrutaba. Notaba cómo entraban en mi corazón. Resolví las antiguas confusiones que tenía en mi fe. Estaba encantada y contenta de verdad. Comprendí que todos esos buenos creyentes que habían aceptado el Relámpago Oriental habían visto la verdad y oído la voz de Dios en las palabras de Dios Todopoderoso y lo habían reconocido como Dios encarnado, el regreso del Señor Jesús, Sí. antes de seguir la obra de Dios de los últimos días. Esas son las vírgenes prudentes. Sí. Gracias a Dios. Me habían engañado las nociones y tonterías que soltaban el pastor y los ancianos de mi iglesia. Creía que toda noticia de la venida del Señor era falsa y no me atreví a investigar. Casi me quedé sin recibir al Señor. Qué idiota había sido.
Pero Dios no me abandonó. Por medio de las enseñanzas de los hermanos, supe cómo discernir a los falsos cristos, por lo que oí su voz. Conocí la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días y fui al compás del Cordero. Amén. Demos Demos gracias gracias a a Dios. Doy gracias a Dios por salvarme. Amén. Gracias a Gracias a Dios. Dios.